cualquier proyecto que tú lances, cualquier decisión que tome, van a surgir situaciones de que tú no va a estar a tu control. Exacto, es así. Donde se va a generar dudas, donde se va a generar ansiedad, miedo, preocupaciones y preguntas a base de esas situaciones que puede estar pasando. Amén. Tal vez hoy estamos viviendo el presente de una manera con incertidumbre, ansiedad, miedos, dudas y un montón de cosas más, pero Dios lo que nos recuerda en este momento es que considera lo que estás haciendo y cómo lo vas a hacer. Claro, y en el día de la adversidad quiere decir reflexiona. Claro, porque Dios hizo tanto lo uno como los otros, como queriendo decir que Dios es la esperanza del hombre. Eso es cierto. El hombre tiene límites. Entonces la esperanza del hombre es Dios, que no tiene ninguno. No tiene ningún límite. Familia, Dios le bendiga nuevamente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Paso al Frente. En el día de hoy tenemos un episodio súper especial, igual que los demás, pero algo que tenemos de diferencia es que tenemos a un invitado, que nuestro hermano Samuel Santana, por aquí nos va a estar acompañando a discutir el tema de hoy, que es a base de la incertidumbre. Eso que sentimos cuando nuestro cerebro sabe de que no tiene esa seguridad o no tiene esa certeza de todas las cosas que pueden pasar después, cuando comienzan esas dudas, esas preguntas, ese deseo de quedarte allí. Vamos a hablar de eso y cómo salir de allí. Amén, amén. Estamos una vez más gozosos de que nuestro hermano Samuel Santana nos esté acompañando en este episodio. Como bien dijeras, Nasla, vamos a estar hablando de la incertidumbre como proceso de la vida, ¿no? Como parte de la vida. Claro. Y para eso, pues, tenemos a un panelista que es nuestro querido hermano Samuel. Vamos a permitirle que él entonces, pues, salude a la audiencia. Gracias, Peter. Un placer nuevamente estar aquí en este programa. Un gozo poder ser parte de lo que vamos a estar dialogando, compartiendo con toda la audiencia en este hermoso episodio de Un Paso al Frente. Mi nombre es Samuel Santana y estoy aquí para ser también de bendición y escucharlo ustedes también sobre este importante tema. Amén, amén. Aquí pues vamos a hablar, ¿no? de esa incertidumbre que vienen muchas veces a nuestra vida. Y como bien dijo también Nasla, pues esas incertidumbres que es como el deseo, ¿no? de querer controlarlo todo, pero no podemos controlarlo todo. Muchas cosas se salen de control y no es que nosotros podamos, de hecho, porque no somos Dios para tener todo en control, ¿no? Exacto, literalmente se ha dicho así, se ha confirmado de que el humano no es creado para sustentarse a sí mismo, sino para que sea sustentado de parte de una fuerza externa, que en este caso es Dios. Exactamente. Correcto. Y eso es lo que pasa, esa incertidumbre que viene cuando nosotros queremos sobrellevar todo eso y tener ese autocontrol de nosotros mismos. Bueno, autocontrol hay que tenerlo, pero tener el control de todo. Autosuficiencia. Ahora sí. Que queremos ser autosuficientes y resolverlo todo. Y a veces y ahí lo voy a mencionar, pero no es bueno así como por acto de magia, que todo se resuelva. Y no es así. Pero para eso tenemos también a nuestro hermano Samuel Santana, quien nos va a ilustrar también al respecto del tema de la incertidumbre. Claro. Y sé que él tiene mucho que dar, así como ustedes lo ven, tiene mucho que dar. Claro que sí. Yo quisiera comenzar con una anécdota que nos ilustra muy buena lo que es esto de la incertidumbre. Cuento una anécdota que hubo un campesino que se le perdió su caballo, que su caballo se le fue. Entonces los vecinos vinieron corriendo a consolarlo y dijeron, uy, qué mala suerte que se te fue tu caballo. Y él respondió calmadamente, mala suerte, ¿quién sabe? Luego el caballo el otro día regresa con una manada de caballos. Y entonces los vecinos, alegres y contentos, vienen y le dicen, oh, qué buena suerte tiene. Y el campesino le responde, buena suerte, ¿quién sabe? Tranquilamente. Entonces pasan unos días y entonces uno de los hijos del campesino quiere montar o domar el caballo de uno de los caballos salvajes.
y entonces al quererlo montar se cae y se rompe una pierna. Y entonces los vecinos vienen y le dicen al campesino, uy, qué tragedia. Y entonces él responde, ¿tragedia? ¿Quién sabe? Así le responde él, ¿quién sabe? Entonces pasaron unos días, un tiempecito, viene un ejército al lugar, están contratando jóvenes para la guerra, y al ver al joven que está herido, que no puede ir a la guerra porque le falta una pierna, le dice entonces los vecinos, oh, qué bendición que no se llevaron a tu hijo. Y él le responde, bendición, quién sabe. Entonces, la moraleja de la anécdota es que la vida es incierta. Es incierta. La vida es incierta. Lo que hoy puede ser una bendición o una maldición o un problema, mañana puede ser una puerta que se abre. Sí. Lo que hoy se ve como algo difícil, mañana puede cambiar. Lo que hoy se ve como malo, mañana puede cambiar y así y viceversa. Entonces, la anécdota lo que nos deja es que la vida te va trayendo situaciones en la medida que tú vas viviéndola. Que no sabes del todo lo que viene más adelante. Exacto. Pero hay que irla viviendo y disfrutándola. Así porque es. es incierto. Así es. Y de hecho, qué buena anécdota, porque realmente lo que el hombre está haciendo saber es que él no tiene el control de lo que va a pasar mañana. Más adelante. De cómo va a ser. Y por eso él siempre, bueno, con la actitud calmada, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? O sea, de una manera calmada, porque, bueno, mañana cómo será, no lo sé. Solo en pocas palabras, y como la Biblia también dice, pues, que muchas veces uno dice, mañana haré esto, aquello, lo otro, pero no sabe cómo va a ser mañana. Qué bien sería decir, si Dios quiere, haremos esto o aquello. Claro. ¿Verdad? Entonces esa incertidumbre, esa parte de no saber qué va a pasar mañana, cómo va a ser mañana, es la que entonces alimenta también, y a veces viene ese desasosiego. Sí. ¿Cómo va a ser mañana? Cuando venga esto, ¿cómo va a ser? Cuando venga fulano, ¿cómo va a ser? Si sucede esto y si sucede aquello. Exacto, y como la falta de certeza sobre lo que va a pasar Exacto. después, sobre lo que va a pasar. Después, cuando tú no tienes suficiente información o control para saber con seguridad qué cosa va a pasar, qué va a suceder a partir de aquí o qué va a pasar después con esta situación. Por eso es que Jesús dice en Mateo capítulo 6, verso 34, no se preocupen por el día de mañana, porque el mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. En esta versión dice problema, pero la versión Reina Valera dice bástale cada día su propio mal. A su propio afán. Jesús está diciendo no se preocupe por el mañana, porque cada día viene con situaciones únicas. Nadie puede programar lo que va a ocurrir mañana o más a una hora. Entonces, cada momento trae su propia situación. Entonces, Jesús dice, no se adelanten a lo que va a pasar. Incluso, dicho sea de paso, incertidumbre aparece en muchas áreas de nuestra vida, muchísimas áreas, tanto como en decisiones importantes, en la salud, finanzas, relaciones, proyectos personales o incluso en lo espiritual. Es cosas donde viene esa incertidumbre, donde tú no vas a saber qué hacer en esas situaciones, donde te llegan dudas, miedos, ansiedades y un montón de cosas así a causa de esa situación que estás pasando. Ay, sí. Y esa es la parte más difícil, ¿no? Ver cuando tú llegas a un momento de incertidumbre, que tú quieres resolver todo ahí, y por más que quieres, siempre hay una parte como que no depende de ti. Exacto. Que tú sabes que tienes que esperar, que tienes que esperar que suceda, porque tú no lo controlas. Entonces, hay que ver la incertidumbre no de la parte negativa, porque uno sí siempre ha tendido a verla como desde el punto de vista negativo. ¿Y a qué me refiero? La incertidumbre como tal, podemos verla como un efecto que viene para hacernos creer más y confiar más en Dios. O sea, a ser más dependiente de Dios. Eso es lo que nos debe llevar, ¿verdad? A no auto creernos que no la sabemos todo. Exacto. Que los controlamos todos, que lo sabemos todo, y que podemos tener todo bajo control. Cuando no es así. No es así. No hay ningún ser humano, por muy bueno que sea y por todo lo que tenga en el mundo, que pueda controlarlo todo. Claro que no. Puede controlar muchas cosas, sí, pero no puede controlarlo todo. Entonces allí es
donde se nos invita a depender y confiar de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a nosotros ayudar, como leíste en Mateo, ¿verdad? De que uno no esté afanoso por lo que va a vestir o lo que se va a poner o lo que viene mañana, sino más bien es lo que nos invita es como a confiar, a estar quieto. Tener quietud y serenidad como la anécdota. Exactamente, porque esta temática que estamos tratando de que aceptando la certidumbre como parte de la vida, no es que estamos abrazando la certidumbre como algo que no va a confortar, no abrazándola en sí, sino aceptándola que es parte del vivir. Exactamente. Que tú no puedes pretender vivir sin ella. No. Porque si tú pretendes vivir sin ella, entonces tú no vas a tener vida. Porque la vida se trata de eso. Tú ves, el uno nacer es un milagro ya de por sí. De por sí. De manera de que lo que queremos plantearle a todos ustedes, oyentes, de que la certidumbre es algo con la cual tú vas a convivir, pero tú no puedes dejarte paralizar por ella. De ninguna manera. Pero sí debes de entender cualquier proyecto que tú lances, cualquier decisión que tome, van a surgir situaciones de que tú no va a estar a tu control. Exacto. Es así. Donde se va a generar dudas, donde se va a generar ansiedad, miedo, preocupaciones y preguntas a base de esas situaciones que puede estar pasando. Es así, es así. Y de hecho, tomando en cuenta así mismo como menciona Samuel, abrazarla, decir no, la incertidumbre quiero vivir con ella, tampoco es el asunto. No es el pero punto. Asimilar, No es el punto. asumir que es parte de la vida cotidiana es lo que debemos. Claro, porque yo pienso, Peter, perdón que te interrumpa, no se disfruta la vida si no hubiese certidumbre. Porque si a ti te dicen todo lo que tú vas a vivir antes de tú vivirlo, no va a tener gracia vivirlo. Como que pierde sentido. ¿A cuántos de ustedes les gusta ver una película que se la cuenten antes de verla? No, cuando está pasando eso, no, párate o quitamos la película. A mí me molesta si yo tengo una película y la persona que está al lado mío ya la vio y me la está contando. Mira, va a pasar esto. Pierde en la emoción. Sí, ya pierde la chispa. Entonces, así mismo es la vida. Si tratamos de que todo lo tengamos a mano para lanzarnos a hacer algo o para algún proyecto o algo, entonces no va a tener gracia, no va a haber adrenalina, como decimos. No va a haber dinamismo. Porque eso que hace la vida rica, la variedad que tiene. Sí. Hay gente que a mí me gusta la variedad, pero hay personas que disfrutan recorrer el mismo lugar, ir al mismo lugar a comer lo mismo, vestir igual y así pasarse el año entero. A mí me gusta variar. Yo, aunque sé llegar a un lugar por un camino más corto, a veces cojo camino un bloque más para ver algo diferente. O sea, tú serías un explorador en la vida. Estar explorando. Porque sí, y eso es algo hermoso, porque a veces tú no sabes lo que te pueden encontrar por ese camino. Sí. Pero puede ser algo bueno como algo malo también. Exactamente. Ahí es que va la incertidumbre. Me genera cierta emoción de que tú vas por un camino que nunca has recorrido, porque tú vas yo sé cuál es, a dónde me lleva pero a veces tú te vas por otro y tú no sabes lo que puedes encontrar por ahí. Y ahí es lo peligroso. Pero de eso es el vivir, de que no podemos eliminarla, eliminarla. Podemos salir de ella. Sí, entonces lo que estamos dando un panorama general de lo que es la incertidumbre, porque tú hablabas de la incertidumbre que tenemos en diferentes áreas, en diferentes ámbitos, pero Peter, el mundo en sí en general está viviendo una incertidumbre. Es una incertidumbre. A nivel mundial, nunca en la historia de nuestra sociedad hemos vivido tanta incertidumbre como se está experimentando actualmente. Porque hoy en día el discurso que se están dando hoy en día, la grande potencia, es de armas nucleares. Lamentablemente. Se está hablando de problemas de calentamiento global. Sí. Se está hablando de crisis alimentaria, que la tierra no está produciendo la cantidad del consumo que hay. Se está hablando de unos problemas de marca mayores. Entonces son mucha incertidumbre a nivel mundial que se está generando, estos planes de la élite
y todas estas situaciones que se están generando a nivel mundial, uno viviendo de su vida tranquila en su hogar, uno piensa como que eso no lo impacta, porque uno lo que cree que lo impacta es que uno no tenga para pagar la renta, como por ejemplo, o que no tenga que comer, pero esos problemas mundiales sí afectan porque vivimos en una cadena. Sí, la globalización. Sí, la globalización. Entonces, el pan nuestro de cada día es esto, de la incertidumbre, y por eso entiendo que este episodio es clave, porque la gente de una u otra forma la está experimentando, la está viviendo, de que tú prendes la televisión. Ahora mismo aquí en esta nación se está viviendo una incertidumbre muy fuerte con la inmigración, las deportaciones, se están experimentando situaciones de muchos problemas graves, de manera de que no nos vamos a quedar con el problema en sí, vamos a traer soluciones a ustedes, vamos a plantear propuestas de cómo lidiar con ella. ¿Cómo lidiar? Porque no es que la vamos a eliminar, pero sí hay manera de cómo atravesarla. Exactamente. Para que no nos quedemos fixados. Exactamente. Y eso es lo que realmente tiene el sentido, ¿no? Porque, y yo sé que muchos de los oyentes, de los que están ahí en Paso al Frente continuamente, saben lo que es la incertidumbre y la viven a diario. Sí, eso es para nuestro. Exacto. Y es quizás el de ellos saber cómo lidiar con ella, cómo lidiar. Y como bien dijeras, no la podemos eliminar de ninguna manera. Porque ¿quién elimina la incertidumbre? Nadie en lo absoluto. No. Ahora, es lidiar con ella. Exactamente. Y como también mencionaste del panorama mundial, esto que vivimos ahorita es un caos total. Por supuesto. Es un caos. Definitivamente. Porque hoy tú sales a la calle y que vas a tu trabajo y piensas que es de una manera, pero de repente cuando llega, tú no viste la noticia que pasó tal cosa, o que fulano dijo esto, o que Rencejo dijo lo otro. Entonces, tú pudieras decir, bueno, yo me refugio en mi mente de que solo soy yo y me olvido del mundo. Pero es que de una manera u otra, si no te impacta a ti, impacta a un conocido tuyo. Impacta a un familiar tuyo. Y el hecho de tú tener esa incertidumbre de cómo está ese familiar tuyo, de cómo le va a ese familiar tuyo, pues ya tú lo estás viviendo. Definitivamente. Correcto. Hoy en día el tema financiero es el que más impacta. Lamentablemente. Porque de ahí depende prácticamente todo el quehacer del quehacer del ser humano. Entonces, cuando estamos hablando de impacto global, tú ves, eso de una otra forma te impacta a ti personalmente, porque si tú trabajas en una compañía y esa compañía es afectada, de una forma u otra te va a afectar a ti. Entonces estamos interconectados. Entonces, eso no podemos. No hay forma de desligar. Exactamente. Y en ese punto de donde se manifiesta grandemente la ansiedad. Así es. Sí. Vienen entonces esos episodios de ansiedad. Sí, porque eso se desencadena una serie de angustia y de pánico. Claro. Que ahí donde la persona entonces no encuentra cómo responder. Recuerda meses atrás cuando hubo crisis en los puertos, que los puertos había huelga en los puertos. Aquí se desató como una forma de incertidumbre con relación al agua. O a los alimentos, que a los puertos estar cerrados, ya no se iba a poder conseguir comida. Y había una incertidumbre, la gente yendo corriendo a los supermercados a comprar productos, a abastecerse, ni que para tener por si eso llegaba. Y yo recuerdo que me comentaron en una ocasión y yo se lo dije, bueno, pues que llegue, si va a llegar. Porque ¿qué vamos a hacer? Si Dios dijo que va a llegar, por más que yo haga o deje de hacer, va a llegar. Ahora, no podemos vivir en esa incertidumbre o en esa intranquilidad de que hay que ir a gastar todos los chelitos al supermercado para abastecerse porque viene tal cosa. ¿Entiendes? Entonces, el mismo modelo del mundo que vivimos te empuja y te dice que tú tienes que ser una persona vivir con incertidumbre, pero elevada como a la potencia. No, porque hay una diferencia de vivir con incertidumbre y vivir con pánico. ¿Entendiste? Vivir ya aterrorizado. Y entonces eso es lo que se trata de vender, de ese pánico generalizado, pero entonces ese pánico
viene, como lo que pasó con la pandemia. ¿Me entiendes? Esa incertidumbre de cuándo se va. Sí, sí. Si me va a dar a mí. Si le va a dar a un familiar mío, pánico, incertidumbre, bueno, ahí a sí, qué hora se acaba. Vivimos el mundo muy sumergido. Sí. ¿Entendí? Entonces, conozco personas que le dio ataque de ansiedad, ataque de pánico, que por esa situación. Entonces, pero esas son cosas que se dieron global. Vamos ya a lo puntual, ¿no? A ver más o menos cómo nosotros podemos lidiar con eso, cómo podemos nosotros romper ese esquema de pánico. Y como bien dijiste ahorita, reiterando, no es que vamos a eliminar de por sí la incertidumbre. No más. Pero vamos a ver cómo nosotros podemos mejorar o no mejorar, cómo podemos trabajar, lidiar. O sea, en otras palabras, ¿cómo podemos dar pasos? Como esto se trata de dar un paso al frente. Sí, ¿cómo dar pasos de lanzarnos a hacer ciertos proyectos, tomar ciertas decisiones, ciertas posturas, que aunque no tengamos el panorama completo, no tengamos todos los detalles a mano, que la incertidumbre no nos frene, sino que podamos dar ese paso, que la incertidumbre, porque la vamos a vivir, pero cómo hacer de que no, en el intento no moramos. Exacto, no deje allí. Y antes de ver esos puntos, podemos ver en la Biblia donde se puede leer en Jeremías 29:11, donde menciona, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Amén. Mira, aquí vemos claramente cómo Dios nos recuerda a través del libro de Jeremías de que Él sabe todas las cosas que pueden pasar después. Amén. Tal vez hoy estamos viendo el presente de una manera con incertidumbre, ansiedad, miedos, dudas y un montón de cosas más, pero Dios lo que nos recuerda en este momento es que nosotros no debemos de depender de lo que nosotros estamos pasando en este instante, sino depender de lo que Dios ya sabe que va a hacer con nosotros, lo que Él tiene planeado para nuestra vida, en un principio, en el futuro y todo lo que va a pasar. No vivir con esa incertidumbre de que no sabemos y no tenemos esa autosuficiencia de complacer todo lo que nosotros queremos tener, siempre tener todo bajo nuestro control, cuando no es así. Como mencionamos al principio, no fuimos creados para llevar las cosas siempre en nuestras manos, sino fuimos creados para depender literalmente de una fuerza externa que es Dios. Y ahí es donde Él nos recuerda en su palabra de que Dios tiene planes para nosotros, sin importar qué situación sea en el presente, sino que nosotros debemos dar ese paso al frente de tomar la decisión de dejar todo en sus manos. Claro. Y también podemos ver de que ese incertidumbre no se basa solamente aquí en lo cotidiano, en el presente, sino que también viene de tiempo atrás, del tiempo, aquí vemos en la Biblia también con Abraham y con los apóstoles, cuando Abraham no sabía dónde iba, cuando Dios le dijo, vete a tu tierra, a la tierra que yo te mostraré. O sea, él no tenía un plan, no tenía, digamos, un mapa donde tenía que llevar. Tal vez podemos pensar que en ese momento él decía, pero ¿cómo? ¿Dónde voy a llegar? ¿Qué va a pasar después? ¿Cómo se va a hacer esto? Y comienza a hacer esas preguntas y esas dudas. También vemos con los apóstoles, con los discípulos, que cuando Jesús les decía, ven y sígueme, pero ellos no sabían cuál era el futuro, cuál era el plan que Jesús tenía con ellos. Y ellos pudieron preguntarse, hacerse esas dudas y tener ese miedo de qué podría pasar si yo cometo esto o si yo tomo esa decisión. Vemos eso que viene desde muchísimo tiempo atrás y en este preciso momento y en el presente abarca muchísimo más incertidumbre. Claro que sí. Sí, por eso que Proverbios 3:5 dice, reconócelo en todos tus caminos y no te apoye en tu propia prudencia. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra lógica es limitada, pero Dios ve todo, Dios lo ve todo. Entonces, Dios permite la incertidumbre para formar nuestra confianza. Así es. O sea, porque la incertidumbre nos lleva a decir, Señor, si tú no me guías, yo no sé a dónde voy. Si tú no me sostienes, me caigo. O sea, la incertidumbre nos lleva a esa parte de ser vulnerable y ser sensible a la dependencia de Dios. Así es. Por lo tanto, es como una puerta que nos invita a no apoyarnos en nosotros, como dice Proverbios 3:5, no te apoyo en tu propia prudencia, o sea, no te apoyo en tu propia capacidad, en tu propia destreza, en tu propia investigación, porque hay gente que estudia, investiga, indaga, se documenta de muchas cosas antes de dar el paso.
Tú ves, porque quiere estar bien claro, no me quiero equivocar, porque el ser muy meticuloso, muy cuidado a que las cosas salgan muy perfectamente, se frena. Es así. Sí, el que he dado muy al perfeccionismo, a que las cosas sean, tú ves, entonces hay personas que se toman mucho tiempo haciendo una investigación antes de dar el paso porque quiere que todo esté lo más mínimo bien calculado. Tú ves. Por lo tanto, la incertidumbre nos debe llevar lo que es a orar, a confiar en Dios. La incertidumbre abre un panorama para que los milagros ocurran. Uh-huh. Porque cuando hay incertidumbre, por ejemplo, cuando venía el pueblo de Israel, salió de Egipto y se encontraron con el Mar Rojo. Tú ves, fue una incertidumbre ahí terrible, porque detrás venía el faraón con su ejército. Y de frente el mar. Y ahora, hasta aquí llegamos. Ahí están acorralados. Sí. Entonces, ahí donde Moisés clama y Dios dice, ¿qué tienes en tu mano? Y golpea. O sea, ahí se produjo un milagro. Sí. O sea, cuando estamos ante un panorama que no sabemos cómo cruzar, cómo dar, te sientes que tu vida no está avanzando, que te sientes que está como así, como el pueblo de Israel, un mar al frente, un ejército atrás, es propicio para mirar hacia arriba. Como dijo el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? El socorro viene de Jehová. O sea, el panorama mundial, como hablaban ahorita, está tan oscuro que nada más hay que mirar hacia arriba. Como como leíste, en los pensamientos que tiene Dios para nosotros de bien, es decir, que con Dios se puede enfrentar la incertidumbre, con Dios, porque la incertidumbre y la fe no es que va a sepultar la certidumbre, sino que la certidumbre le va a dar paso a la fe. Sí. Le da paso. Debe de yo, pero por ejemplo, un terreno donde crece la fe. Tú has leído lo que el salmista dijo en el Salmo 56, creo que verso 10, me parece, por ahí, que dice, en el día que temo, yo en ti confío. ¿No has leído por ahí? Sí. O sea, el salmista está diciendo, en el día que temo, es donde más confío en Dios. Suena como contradicción. Sí. ¿Cómo que él teme y confía? Decídase. O es temor, o es fe, o es confianza. Pero se entiende lo que él quiere decir. Él quiere decir que en el día más oscuro de su vida, es cuando más fe tiene. Es cuando más confianza le da, pone en Dios. ¿No ves? O sea, entonces podríamos decirlo, en el día que más incertidumbre tenga, que más no sé qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar si esta economía sigue así, si esta situación sigue así, qué va a pasar. Y la gente se enfoca tanto en qué va a pasar con mi vida, se hunde más. Pero en vez de decir qué va a pasar, Señor, yo pongo mi vida en tu mano. Tú me has sostenido hasta el día de hoy, tú no me has faltado, y yo voy a estar en esta tierra hasta que tú lo permitas. Exacto. Yeah. Y podemos ver que en pocas palabras como nos enseña a confiar o sea, nos enseña a confiar, no en lo que vemos, sino en Dios, literalmente en Dios. También podemos ver en lo que mencionabas al rato, la incertidumbre como ese terreno donde puede crecer la fe, donde la fe se incrementa, donde debemos de tomar esa iniciativa de acercarnos más a Dios, de depender más de Dios y no de lo que nosotros pensemos o vemos en esa actualidad, sino que todo lo que puede pasar mañana, confiar en que Dios ya lo tiene todo preparado. Amén. O sea que ahí estamos viendo cómo la incertidumbre se convierte en un terreno fértil. Correcto. Y era lo que comentaba ahorita, que no debemos ver la incertidumbre como algo malo. O sea, claro está, la incertidumbre se convierte en negativa cuando nosotros nos obsesionamos con el mañana. Cuando nos obsesionamos con querer controlar todo. Ya ahí la incertidumbre se vuelve negativa. Pero cuando hay esa incertidumbre es algo incierto, algo que no conocemos, algo que no manejamos, que no controlamos. Por supuesto. ¿Me entiendes? Yo mismo lo viví, Peter. O sea, cuando yo salí de Santo Domingo para venir para acá, cuando yo venía en el avión, yo venía con incertidumbre. Porque yo venía por primera vez a una nación que no tengo familia de sangre, que tiene otro idioma, otra cultura totalmente diferente. Y primera vez que salgo de mi país, que nunca había viajado ni siquiera a Haití, había ido. Que el país más cerca. Que estaba al lado tuyo ahí. Primera vez, entonces yo en un momento en el aire,
entré en llanto, como queriendo decir, ¿qué fue lo que hice? ¿En qué me metí? Eso mismo. Entonces, porque llega un punto como que tú entras en sí y despierta. Entonces, y yo entré, sí. Sin embargo, cuando el avión comienza a descender, que llegó de noche, ahí en Nueva York, yo veo todas esas luces que se ven, me produjo emociones placenteras. ¡Wow! Pues esto es maravilloso. Entonces, pero en el camino venía con mucha incertidumbre y cuando tú haces un acto así, una decisión así que cambia tu vida para siempre, tú no sabes todo lo que va a ocurrir en el transcurrir de esa decisión, pero ¿qué ocurre? Que ha sido una riqueza experimentar todo eso, porque esto te hace sentir vivo, esto te hace sentir excitante. Por eso, aquí yo tengo este proverbio de Eclesiastés 7:14. Bueno, está en Eclesiastés 7:14, que mira lo que dijo el hombre más rico que tuvo en la tierra, Salomón: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Sí. Qué expresión más tremenda tiene aquí Salomón diciendo. Sí. O sea, en el día del bien goza del bien, en el día de la adversidad considera. O sea, no gaste, no desparrame, sino más bien considera lo que estás haciendo y cómo lo vas a hacer. Claro, y en el día de la adversidad quiere decir reflexiona. Claro, porque Dios hizo tanto lo uno como los otros, como queriendo decir que aún en los días malos Dios está ahí también. Dios está ahí, claro. Y por eso Él lo dijo también en Isaías 55, 8 y 9, que dice acerca de que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, sí, ¿verdad? Entonces, nosotros pensamos y entendemos que una cosa debe ser de una manera, pero Dios nos lleva por el camino de la incertidumbre porque Él quiere otra cosa con nosotros. Él nos recuerda allí que Él controla lo que nosotros no podemos. Claro que sí, porque ¿qué estamos viendo de la incertidumbre? De la manera de cómo uno puede lidiar con ella. Es viéndola desde la parte donde la fe, la incertidumbre se convierte en un terreno fértil para la fe. Se convierte en un terreno para la confianza y dependencia de Dios. Desde luego. ¿Entiendes? Entonces, por eso cuando afrontamos la incertidumbre desde esta manera, podemos nosotros entender que lo que estamos viviendo ahorita no es para muerte. No. Y como acabas de citar a Eclesiastés a través de lo que dijo el predicador, ¿no? Salomón. Y como dijiste, el hombre más rico que hubo en el mundo. Claro. Y más sabio. Así es. Entonces, este hombre también entiende que el día bueno y el día malo lo hizo Dios. Así es. Y la palabra lo habla. Tanto el bueno como el malo lo hizo Dios. Así es. Y cada uno de ellos tiene un objetivo diferente. Con la vida. El día bueno, como dijo Salomón, disfrútalo. Gozo, así es. ¿Por qué? Porque el día bueno Dios te lo dio para que lo disfrute. Es un balance. Es un balance. Pero el día malo, sea austero, ten cuidado, reflexiona. Ajá. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que entonces tú sepas cómo manejarte en ese día. Claro. Pero lo que pasa es que nosotros como seres humanos queremos que todos los días sean buenos. Es el punto. Mira, no queremos vivir el malo. Esto me acuerda en el lugar que trabajo, entregando paquetes. Hay días buenos y días no tan buenos. Yo le llamo no tan buenos. Yo no le llamo día malo. Pero hay un compañero que él se queja mucho y dice, wow, hoy ya el día está perdido, y empieza a mencionar al enemigo. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando dan dispatch tarde, llámese tarde 10 de la mañana o después de las 9 de la mañana, o cuando uno lleva muchas paradas para entregar y paquete que esas trocas, esos camiones van llenos de paquetes, entonces empieza a decir, no, hombre, el día de hoy se echó a perder el día, es un día de pip. Entonces yo le digo y me acerco, hermano, líder, así no. Como usted se goza cuando dan dispatch temprano y hay pocas paradas, gócese con este que es tarde y hay muchas paradas, que los dos son buenos y en los dos usted va a conseguir también. Exacto. O sea, es una forma de ver que los días son malos si usted en su corazón asumió que son malos. Es cierto. Wow. No hay día malo.
sino de aprendizaje, Claro que sí. de entrenamiento. Si usted asumió que fue el día más malo o el día malo, O sea que nadie lo va a despintar. yo soy que le doy le doy la interpretación y el sentido del día. Yeah. Porque es que, oye, Dios permitió que yo tropiece. Y cuando digo tropiece no es que peque, ¿eh? No, claro. Porque ya ahí Dios no. No. Pequé yo. No. Ahí no fue Dios. Uh-huh. Pero Dios permitió que yo tropiece con una piedra X. No fue para que yo me rompa los pies, los dedos, aunque me los rompí. Es la lección que Dios me va a dar allí. Yo puedo maldecir esa piedra de 1000 maneras porque estuvo en el medio. Y yo no vi la piedra. ¿Qué estaba haciendo yo? Que no me fijé que la piedra estaba allí. Entonces, ahora, vuelvo a la anécdota que citaste al principio. ¿Quién sabe si esa piedra estuvo allí para darme una lección a mí y yo no fui advertido? O yo no quise poner atención a eso. Entonces, hay que verlo, es desde la óptica y perspectiva de lo que Dios quiere, de lo que Dios pone, y no, más bien, de lo que nosotros queremos controlar, porque esa es la parte ególatra de nosotros. Exactamente. Que queremos tener el control de todo. Claro, yo pienso de que nosotros seres humanos estamos diseñados para estar constantemente desaprendiendo y aprendiendo. Totalmente. Tenemos que tener esa dinámica de estar desaprendiendo y estar aprendiendo. Entonces, esto de aceptar y de convivir con lo que es la incertidumbre se aprende, Peter. No, esto no es un don que se imparte, esto no es algo que tú estudias en Harvard, no es algo que tú vas a leer en un libro y te va a dar las claves. No, esto es lo que se va aprendiendo viviendo. Por eso que Pablo dijo en Filipenses 4, 11 y 12, dice, no digo porque tenga escasez, pues he aprendido, mira cómo él dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo, ¿verdad? Estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puede en Cristo. Este hombre está diciendo de que la vida misma se ha encargado de enseñarle a él que tener abundancia o tener escasez no son no es el termómetro para determinar su contentamiento. O su progreso. Si es exitoso o no. O sea, las circunstancias, ya llegó un punto que maduró, porque eso que aprendió. Llegó un punto en que aprendió y maduró de que las circunstancias no van a determinar mi estado interno, sino que mi estado interno es el que va a determinar cómo va a responder a la abundancia y cómo a la escasez. O sea, el estado interno ya está elevado a un nivel maduro que ya lo externo, wow, esto está fuerte aquí. Que ya las situaciones externas no son lo que van a determinar mi gozo, sino es que yo a cualquier escenario que me pongan voy a responder igual. Estoy para estar saciado o para tener hambre. Cualquiera que sea. Todo, por todo y en todo. Entonces, esto dice que he aprendido a contentarse, porque el contentamiento la gente lo determina en el nivel de cómo está la cartera, la cuenta del banco, el carro, la casa, la ropa, los viajes. Los éxitos y viaja a todos los países. Mayormente aquí, que se promueve mucho, un país de consumismo, de tanto de consumo, y nunca hay un tope, siempre hay cosas novedosas, por eso que cada año tiran vehículo nuevo, iPhone nuevo, todo novedoso, un puntico más, entonces, X, y la gente sigue en esa escala de nunca acabar. Pero Pablo llegó a un punto. Entonces yo creo que nosotros podemos aprender a convivir con la incertidumbre sin dejarnos frenarnos por ella, pero sí poder dar el paso, que a pesar de lo que venga, la vida va a continuar. ¿Verdad? De eso se trata. Amén. Y es así, y estoy de acuerdo contigo. La vida continúa. Y el asunto es que no se trata de lo que nosotros queremos, sino como Dios nos lo da. Exacto. Y no se trata de cómo nosotros vamos a romper el techo, sino cómo el techo vino hecho para nosotros vivir en él.
Ujú. Eso no quiere hablar de conformismo, para que tampoco se vaya a entender como que estoy hablando de que hay que ser conformista. Sí, porque la gente confunde. Sí, se tiende a confundir. Estamos hablando de un momento y como bien dijiste que Pablo en todos los momentos se supo, entendió cómo manejarlo. Ajá, Y exactamente. por eso dijo luego todo lo puedo en Cristo. Correcto. ¿Por qué? Porque ya él había llegado, pudiéramos decir que él alcanzó la plenitud del entendimiento de su vida que estaba viviendo. Exacto, de cómo manejarse en este mundo. ¿Entiendes? Sí. Entonces, Sí, porque dijo que aprendió. aprendió. Eso y se eso aprende. es lo que nos está enseñando a nosotros. Ujú. Aprender a vivir cualquiera que sea la situación. Exactamente. Aprender a vivir Sí. cualquiera que sea el momento. Wow. Saberlo manejar, saberlo vivir. ¿Por qué? Porque es que si Dios, porque ahí es que hay que ver, y hago un paréntesis, lo que pasa es, mi querido Samuel, que cuando Dios está lejos de la ecuación, la incertidumbre se convierte en nuestro rey. Sí, y un enemigo feroz. ¿Entendiste? Yeah. Entonces, si Dios está fuerte, porque recuerda que Dios es la esperanza del hombre. Eso es cierto. El hombre tiene límites. Ujú. Entonces, la esperanza del hombre es Dios que no tiene ninguno. Ujú. No tiene ningún límite. Entonces, cuando Dios no está presente, por eso la incertidumbre se convierte en el rey y señor de quien vive. Sí, porque no hay donde agarrarse. No hay de Ujú. dónde. Porque la incertidumbre, tanto para el que tiene dinero, para el que no tiene, le toca. Le toca. No se ha inventado un equipo, algo que te pueda ayudar a cómo lidiar con ella. No hay. No. No hay. No, Por más inteligencia que el hombre lance y más aparato, no hay forma de donde tú agarrarte. Entonces, No lo sí, hay. entonces yo concuerdo contigo que si Dios no está en la ecuación, va a ser imposible poder hacerle frente a la incertidumbre. Así es. Va a ser imposible. Es el primer factor que debe estar presente para lidiar con la incertidumbre. Sí, definitivamente. Si Dios no está, la incertidumbre, vuelvo y reitero, se va a convertir en nuestro amo y señor, porque va a controlar nuestras acciones. Y por eso es que tú ves, y aunque no soy de los que dicen que lo que declares con tu boca, eso será, porque La creo confesión que, positiva, sí. ¿entienden? No voy mucho con eso, pero entiendo que de acuerdo a cómo está tu estado de ánimo, a cómo están tus emociones, así tú vas a vivir. Y tú vibras con eso. ¿Entiendes? Porque tú emites una energía. Claro que sí. Mm. Entonces, si tu estado de ánimo está decaído, todo tú lo vas a ver de la misma manera. Definitivamente. ¿Mm? Ya, sí. Es ¿Cómo cierto. estaba Elías cuando estaba huyendo de Jezabel? Él estaba decaído Estaba desanimado. porque habían matado a todos los profetas de acuerdo a él y él solo quedaba. Y él Sí. tenía miedo de que lo mataran. Claro. Dios le dice que se vaya a la peña y que allí él lo iba al monte y que allí él lo iba a alimentar y que bebiera del arroyo. Pero el ánimo de él seguía decaído. ¿Por qué? Porque él entendía que esta mujer de alguna manera podía llegarle a él. Y eso no fue lo que él le dijo a Dios. De hecho, no, es que solo yo he quedado. Han matado y solo yo he quedado. Entonces, ¿dónde viene el asunto? Luego con el torbellino, con el fuego, con el viento, con el silbo apacible. ¿Cuál era el estado de ánimo de él? Un estado de ánimo melancólico. Totalmente. Claro, de tristeza. Estaba deprimido. Estaba deprimido. Él no fue el que dijo que mejor que le quite la vida. Por eso fue que el ángel cuando llega le da de comer, porque está desanimado, está deshidratado, físicamente, emocionalmente, porque también hay un punto que la gente a veces cuando habla de Elías que estaba huyendo y que se deprimió y que quería matarse, no toma en cuenta, es que él también invirtió energía física. Claro. Cuando hizo la zanja, estaba en ese acto del sacrificio, la confrontación con los Baales, tipo, fue un impacto espiritual fuerte. Entonces, físicamente estaba agotado también. Había agotamiento. Yeah. Y a pesar de Dios estaba con él. Por eso que cuando él se duerme y el ángel le da de comer, come y bebe porque hay camino. Ya, reposate. Continuemos. Sí, y lo hizo 2 veces. La primera vez se quedó igualito. O sea, comió y volvió lo suyo. Y ya viene la segunda. ¡Pum! No. Ahí tiene la comida, come y bebe porque largo camino. O sea,
tú no llegas hasta aquí, faltan cosas que tienen que continuar. Lo que está viendo ahorita no es el final. Lo que está viviendo ahorita es el principio de lo que viene. Entonces, eso fue lo que pasó con Elías. ¿Y Elías qué pasó? Elías desapareció en un carro de fuego. ¿A vista de quién? De Eliseo. Que nadie puede decir, no, que eso fue un cuento. Eliseo mismo fue testigo de cómo fue tomado Elías en ese carro de fuego. Entonces, fue incierto. Elías estaba, bueno, algo que a él mismo Elías, y aunque no estamos hablando de él, estamos hablando de la situación de incertidumbre, ¿no? Sí. Le habían dicho los profetas de 10 que aparecieron cuando él fue a una ciudad, a Eliseo, te han dicho que tu señor será quitado hoy. Déjenme, no molesten. Y va a otro lado y le dice lo mismo, dejen, no molesten. O sea, que ellos sabían, Elías sabía que Dios lo iba a tomar. Ya. Pero ¿de qué manera él no lo sabía? No, así no. Él no sabía él sabía, Eliseo también lo sabía. Pero Elías le dijo, si tú estás presente cuando yo sea tomado, entonces recibirás lo que tú has pedido, porque cosa fuerte has pedido. Claro. Pero ¿cuál fue la condición? Que esté presente para cuando eso suceda. Y sabía Eliseo, sabía Elías cuál era la manera. O sea, sabían que eso iba a pasar, pero la incertidumbre de saber cómo, de qué manera, allí estaba. Pero algo es, y mencionamos la incertidumbre, y quizás no sea el mejor ejemplo para traerlo como incertidumbre, pero sí el ejemplo para saber cuándo hay una dependencia absoluta de Dios. Claro que sí, sí. ¿Por qué? Porque esa dependencia absoluta de Dios no importaba el saber que iba a ser tomado. No. Lo mismo cuando Moisés, que Dios le dijo, sube, despídete de tu gente y sube al monte. También. ¿Sabes lo duro que es eso? Yeah. Despídete del pueblo y sube al monte porque ya tú no vuelves más. Es terrible, terrible. Sí, tremendo, Peter, todo eso. Yo quisiera, ya que tú estás tomando esa parte de la historia, porque lo tengo en mi bosquejo que iba a hablar, que de Jonatán. La historia de Jonatán en 1 Samuel 14 ilustra lo que es lanzarse ante una guerra bajo una incertidumbre total. Y rápidamente te cuento lo que es el contexto de que el pueblo de Israel estaba siendo confrontado por los filisteos y Saúl estaba en cueva y el pueblo también en cueva, en cisterna, porque ellos no tenían armas. Sí, ellos no tenían las armas, ya que los filisteos le tomaron las armas y no tenían herrero. ¿Y qué ocurre? Dice el texto en 1 de Samuel 14 que Jonatán tomó a su paje de armas, su escudero, y le dijo, ven, pasemos a la guarnición de estos filisteos. Y oye lo que le dice, quizá haga Jehová algo por nosotros, porque para Dios no es difícil salvar con mucho o con poco. Le digo, quizá, no le dijo, yo tengo una palabra, yo tuve un sueño anoche, yo tuve una revelación, un profeta me vino y me profetizó de que fuera a la guarnición de los filisteos. No tenía certeza en sí, pero lo que tenía era la confianza en Dios de que Dios le había prometido a Israel que le iba a librar de la mano de sus enemigos. Sí, porque, dicho sea de paso, Jonatán era fiel creyente en Dios. Era una persona que obedecía a Dios. Sí. O sea, amaba a Dios. Claro. A la misma. Sí, no, sí. De él. Exacto. Eso era algo que él tenía. Claro. Él tenía un corazón, sí, sano, que nunca se llenó de envidia porque Dios cogió a David. No. Él lo único que tenía era la palabra escrita que Dios le había dicho al pueblo de Israel en Samuel 7, de que si ellos se volvieran a él de todo corazón, me buscaren, yo lo voy a librar de la mano de sus enemigos, de los filisteos. Pero en esa batalla en específica, él no tenía una instrucción clara. Pero ¿qué ocurre? Que él dijo, ya basta de estar escondido, de estar bajo este enebro, de estar bajo este árbol, de estar escondido. Porque dice, entonces, por eso es que el capítulo 14, verso 1 empieza, se levantó un día. O sea, llegó un momento en que se arriesgó. Tomó la decisión de ellos. Exactamente. Entonces, mira la estrategia que usa. Que vamos a mostrarnos a ellos. Una gente, yo no sé de guerra militar, pero cuando tú vas a invadir a tu enemigo, y más que tú sabes que tu enemigo está más capacitado que tú, tiene más gente que tú vas escondido.
y lo asalta así de provisto. Sin embargo, la estrategia que pone Jonatán a su padre de armas, le digo, si ellos no dicen, vengan a nosotros, le vamos a decir que no. La señal es que nosotros vayamos a ustedes. Esa fue la señal que él le puso. O sea, la señal... Si ellos nos dicen, vengan a nosotros, nos quedaremos quietos. No, ahí era la acción de ir. Entonces Jehová los ha entregado en nuestras manos. Sí, no. Ellos vienen a nosotros. O sea, si los filisteos van hacia de ellos, nos quedaremos quietos. Pero si dicen, vengan, sí. O sea, atáquennos. Esa es la señal. Entonces, por una estrategia más arriesgada todavía. Sí. Entonces, eso sí llama lo que da el paso bajo incertidumbre. Y nada más fue con un solo. Él y el paje de armas, su compañero, entonces su compañero fue más arriesgado todavía, porque su compañero le dice, haz todo lo que esté en tu corazón. Lo que tú digas, eso hacemos. Haz todo lo que yo te da tu voluntad. O sea, ese era más arriesgado todavía. Tremendo. Pero ahí en ese caso lo que pasa es que los filisteos sabían que ellos estaban escondiéndose. Claro. Entonces cuando lo ven de ellos, de acuerdo al relato, lo que ellos dicen y entienden es, ese es escondiéndose, que están saliendo de las cosas, que vengan, ¿qué van a hacer? O sea, lo subestimaron y menospreciaron. Lo tuvieron en poco. Exacto. Yeah. De qué van a hacer estos dos, que lo que están es escondiéndose, sí. Y lo vimos y de repente, vengan, que no le van a hacer nada. Sí, exactamente, lo tomaron insignificante, ¿tú ves? Y más que sabían que no tenían alma, eran dos, bueno. Sí, pero es así, la incertidumbre también te lleva a dar pasos. Arriesgado. Sí. Pero definitivos. Pero decididos, sí. Decididos. A que pase lo que pase. Hace lo que pase. Porque eso fue lo que él dijo. Quizás Jehová haga algo, pero lo mismo de la anécdota. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que va a pasar? Sí. Lo hagamos. Porque es que una de dos. Si no lo hacen, como quiera van a seguir escondidos. Y si descienden los filisteos y Dios no lo libra, van a morir como quiera. Entonces, si vamos a morir de una manera u otra, hagámoslo. Claro. Claro, que esa ilustración de Jonatán ilustra muchas veces lo que está pasando con muchas veces nosotros aquí actualmente, que a veces estamos como Saúl, escondidos, y no queremos arriesgarnos por miedo, por lo que va a pasar, no sabemos qué va a ocurrir, y mejor esperamos que la cosa como que la marea baje. Y no somos muchas veces como Jonatán, que nos arriesgamos y llega un punto en que nos cansamos de estar detenidos, esperando y nada está pasando. Mejor hacer algo a ver qué pasa. Entonces yo creo que ese ejemplo de Jonatán nos debe ayudar a tener ese factor confianza que tuvo Jonatán. Confianza, dependencia de Dios, porque al fin eso es lo que busca la incertidumbre, ¿no? Es ese terreno, vuelvo y reitero de lo que ustedes dijeron, donde la fe germina. Wow, sí. Es ese terreno donde las mejores decisiones se toman. Porque dependo de Dios o claudico y muero. Pero en este caso, como hemos visto, ni las aves del cielo hilan, ni trabajan, ni nada, y con todo Dios claro, los viste. Así es. ¿Cuánto más no será con estos pequeñitos? Entonces, es una dependencia total y absoluta de Dios que debemos tener. ¿Para qué? Para que esa incertidumbre no es que se vaya, porque la incertidumbre nunca se va a ir. No. Pero es aprender a lidiar con la incertidumbre, es aprender a lidiar con esos momentos difíciles, con esos momentos que nosotros decimos, hasta aquí llegó todo. Es que nosotros entendamos eso y demos siempre esos pasos al frente para cambiar. Porque es que para cambiar algo hay que dar el paso. Amén. Que fue lo que hizo Jonatán. Si Jonatán no da el paso, no cambia nada. No. Entonces, después de ahí, fue que se animó su padre, Saúl, y el ejército a ir a atacar. Vieron el murmullo, vieron el tumulto que hubo, la confusión. Pero ya ellos habían matado ya muchísimo, porque fue ya una campaña completa que estaba allí. Entonces, esas decisiones que parecen ser alocadas, que parecen ser sin sentidos,
esas decisiones que nosotros estamos postergando por mucho, por miedo, por incertidumbre, por intranquilidad, por desasosiego, son las que hoy debemos de poner en manos de Dios y ver qué es lo que Dios quiere. Y entendamos algo, nosotros como seres humanos jamás en la vida vamos a tener el control absoluto de todo. Sí, yo quiero ir cerrando mi participación dándole esta recomendación a los oyentes que han estado fielmente escuchando este programa. Con respecto a la incertidumbre, dice, Dios te está llamando hoy a abrazar la incertidumbre, no porque sea agradable, sino porque es donde tu fe se vuelve real. La vida no siempre será clara, no siempre tendremos todas las respuestas. El camino no siempre será recto. La respuesta no siempre llegará rápido, pero Dios siempre está contigo. Él no te pide certeza, te pide confianza. Él no te pide el control, te pide rendición. Y cuando aceptas que la incertidumbre es parte de la vida, descubre que Dios ha sido tu seguridad desde el principio. Porque puede hoy entender eso. Así de que confía en Él, de que Él siempre va a estar dispuesto, como dice el salmista en el Salmo 23, será tu pastor y nada nos va a faltar. Exactamente. Y podemos ver, en resumida cuenta, que Dios permite eso para que no vivamos en autosuficiencia, para fortalecer nuestro carácter, para redirigirnos, para mostrarnos su fidelidad, para que aprendamos a seguirlo paso a paso. Dios no elimina la incertidumbre, la redime. Wow, amén, amén. Amén, amén. Que Dios bendiga de manera especial y porque sabemos Que lo que cambia el mundo comienza con un paso. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima. Amén.